Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenidos. Vale la pena seguir intentando hacer periodismo crítico en un país en el que la mayoría de su población aprobó y votó una ley de comunicación para que lo controle y lo sancione. Siempre vale la pena intentar buscar la verdad. De manera que esta propuesta, Focus en Democracia, intenta debatir, intenta llevar al aire distintas voces en temas trascendentales para el Ecuador. Por eso empezamos este proyecto, el portal focusecuador.com y Radio Democracia, a cuyos directivos agradecemos por la apertura y la confianza para iniciar este proyecto. Y para empezar el primer programa tenemos un tema fundamental, un tema de coyuntura, un tema que ha causado mucho revuelo y polémica también. El choque entre el gobierno y las Fuerzas Armadas. Un choque que no se ha visto últimamente hace muchos años. Un choque que ha llamado la atención por la frontalidad de las posiciones de unas Fuerzas Armadas subordinadas y de un gobierno que le ha dado varios golpes. Para eso contamos con la presencia del coronel Luis Hernández. Él es un combatiente, un héroe del CENEPA de la guerra de 1995, y también metido en política llegó a la Asamblea Constituyente de Montecristi. Así que gracias, coronel. Y tenemos también a Virgilio Hernández, un asambleísta de Alianza País, el movimiento de gobierno, un político también ya con larga trayectoria, que le agradecemos a ambos por estar aquí presentes en la primera entrega de este programa. Y quiero comenzar con el coronel Hernández, planteándole una hipótesis, la hipótesis que yo manejo. El gobierno y las Fuerzas Armadas tuvieron una buena relación durante largos años, este gobierno de la Revolución Ciudadana, prácticamente hasta que duró la bonanza económica también. Y los problemas empiezan, los choques comienzan, ahora que ya hay déficit de dinero. Y todo desemboca en el recorte de 41 millones de dólares que por orden del presidente Correa se le hizo al ISFA, al Instituto de las Fuerzas Armadas, al Instituto Social de las Fuerzas Armadas. La pregunta es, coronel, dicen que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y coincide ahora que vienen estos choques justamente cuando ya hace falta dinero en el país. ¿Qué cree usted? Sí, buenas tardes. Un gusto estar aquí con este programa y les deseo los mayores éxitos. Un gusto estar aquí con Virgilio a los tiempos que nos vemos. Uh-huh. Desde Montecristi, una época de muchas memorias. Bien, yo creo que siempre yo soy de las personas que tengo, no sé si un exceso de optimismo, pero también trato de ser propositivo. Indudablemente que en los últimos acontecimientos han reflejado un diálogo entre Fuerzas Armadas y el poder político que nos deja muchas lecciones y muchas reflexiones. El diálogo civil-militar es un tema de constante mejoramiento y de constante análisis. No solamente en el Ecuador, sino en todas partes del mundo. Porque no está dialogando con cualquier sector de la sociedad, se está dialogando con el elemento que tiene las armas. La columna vertebral, se decía, del bueno, país. Yo creo que es un elemento aglutinador, por supuesto. Ustedes pueden darse cuenta como, por ejemplo, cuando hubo este infausto, digamos, y trágico accidente, cómo la gente espontáneamente salía con banderas y aplaudir a los féretros. Eso es realmente un hecho que tenemos que los ecuatorianos sentirnos orgullosos y tranquilos. Un pueblo que está junto a sus Fuerzas Armadas de alguna manera tiene un buen nivel de seguridad, diría yo. Yo recuerdo que los colombianos que estaban aquí en el Ecuador, los militares colombianos de la década del 90, del 80, se lamentaban cómo las Fuerzas Armadas en Colombia no tenían aceptación del pueblo y le aceptaban más a las FARC. Entonces nosotros tenemos mucho terreno ganado como sociedad en este tema. Yo he tenido la suerte de educarme en algunos países y he estado en países donde la unión de Fuerzas Armadas y el pueblo han sido un factor fundamental. Hay un pensador inglés que dice, el pueblo que insiste en poner una línea que divide entre los hombres que piensan y los hombres que combaten, está expuesta
a que piensen los tontos y combaten los más tontos. Los miembros de las Fuerzas Armadas son gente de pueblo, eso está clarísimo. Así es, indudablemente. O sea, yo creo que mire, inclusive en este momento la sociedad de las Fuerzas Armadas tiene cambios de mucha importancia en movilidad social. Muchos oficiales de altos grados son hijos de suboficiales. O sea, ahí había una movilidad, pero bastante significativa. Entonces yo creo que, respondiendo a la pregunta inicial, yo creo que el diálogo militar es como una democracia. Cuando falta democracia hay que poner más democracia. Cuando las posiciones entre Fuerzas Armadas y el poder político existe un momento de desfase, hay que aumentar el diálogo. Cuando se aumenta el diálogo, se evita posiciones extremas que pueden llevar a situaciones indeseables. Entonces yo, concluyendo en esta parte, yo diría que el diálogo civil-militar es sumamente importante en todo momento, más aún cuando hay crisis y cuando hay ciertos malos entendidos, podría decir de alguna manera. Está adoptando una posición conciliadora en todo caso usted. No quiere echarle más leña al fuego. Empecé diciendo que yo soy positivo y soy pro positivo, y de esto me conoce Virgilio desde la asamblea, que en todo momento yo trataba me acuerdo cuando estaban empantanados en el régimen de transición, no sé si recuerdas, Virgilio, empantanados, y yo presenté la moción de que tratemos el tema al siguiente día para que encontremos algo de luces en el descanso, en el momento en que ya no estábamos en el debate, en el calor del debate. Yo creo que eso es importante, sin perder de vista cosas que son sumamente puntuales, como les acabo de decir, que el diálogo civil-militar es muy importante. Pero ya hablaremos de los hechos que llevaron justamente a esta situación tirante entre gobierno y militares, porque también han pasado cosas, coronel, eso tampoco hay como desconocerlo. Así es. Ahora le pregunto al asambleísta Hernández, ¿se acabó la buena relación entre el gobierno y los militares por la culpa de la plata? No hay plata. Mire, en primer lugar sí quiero también congratularme por este programa, que ojalá tenga mucho éxito, también un gusto poder estar en este espacio y compartir este diálogo con Luis Hernández. Gracias. Yo diría que en democracia no puede existir confrontación entre el estamento militar y el estamento civil. No puede. En ninguna democracia hay lugar para que exista confrontación entre las Fuerzas Armadas y el poder civil, porque entonces estaríamos prácticamente hablando de ruptura democrática el momento que esta confrontación existe. La Constitución y el orden constitucional es muy claro. El poder militar, por el hecho de que es un poder, por el hecho de que tiene un factor de fuerza, como son las armas, no puede estar en contradicción con el poder civil, está subordinado. Además, en democracia hay un elemento que no se puede discutir, y es el principio de igualdad. El principio de igualdad es fundamental. ¿Por qué? Porque es en función de ese principio de igualdad que los ciudadanos renunciamos a nuestra posibilidad, al derecho de, ejerciendo nuestra libertad, generar anarquía para someternos a la ley, para someternos a los marcos constitucionales. Y por lo tanto, ninguna persona, ningún ciudadano, ninguna persona puede violentar ese principio de igualdad y pensar que tiene prerrogativas que lo diferencian de otro tipo de ciudadanos. Este elemento es básico, este elemento es central para poder entender este elemento que estamos tratando. Por lo tanto, yo vuelvo a decir, contestando de alguna manera a la pregunta, y le digo así muy francamente, de alguna manera, porque simplemente no creo que cabe la posibilidad de que en un marco democrático puede existir confrontación del poder militar con el poder civil. Hubo el choque, asambleísta. O sea, el presidente de la República adelantó el cese del alto mando militar por un pronunciamiento público que hizo respecto al recorte de los 41 millones del ISFA. Precisamente porque no puede darse, precisamente porque no puede existir esta contradicción entre quienes por mandato constitucional están subordinados al poder civil. Yo no voy a negar que las Fuerzas Armadas, como bien ha señalado Luis, tienen características particulares en el Ecuador. Y yo diría, sobre todo, han tenido la posibilidad y la capacidad de aprender.
Cierto que hay temas diferenciadores en la historia también de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de aquí, del Ecuador, que nacen con la campaña libertadora, que después se institucionalizan con la revolución alfarista, han sido unas Fuerzas Armadas que han estado en mayor correspondencia con el pueblo. Y sobre todo, yo diría, después de las dificultades que se presentaron en los años 80, la estrategia de las Fuerzas Armadas se cambia, se modifica. Las Fuerzas Armadas, creo yo, y ahí existe una lectura estratégica adecuada, entienden que difícilmente las Fuerzas Armadas, por más poder que tengan, van a poder contradecir, van a poder confrontar con sus similares de la región si no logran un apoyo popular. Y por lo tanto, hay esta perspectiva de las Fuerzas Armadas con el pueblo, y a partir de los 80 nosotros podemos ver un viraje. ¿Por qué? En los 70, no olvidemos que las Fuerzas Armadas son parte de un gobierno dictatorial, en los primeros años un gobierno nacionalista revolucionario, pero luego un gobierno que incluso se le acusó de la muerte de civiles, se le acusó de actos de represión, como por ejemplo en lo que tiene que ver con el ingenio Astra. Pero luego en los 80, las Fuerzas Armadas modifican su estrategia. Y estas Fuerzas Armadas con el pueblo hace que, por ejemplo, emprendan tareas cívico-militares que permiten que llegar a lugares en donde no llegaban otros estamentos civiles, la apertura de caminos, un sinnúmero de tareas en este esfuerzo cívico-militar que señalaba Luis. Y esto yo creo que se ha ido consolidando. Los resultados de esto se pueden ver ver en los 90, en que hay unas Fuerzas Armadas con su pueblo defendiendo la integridad territorial, y eso permite también la defensa de la patria. Yo creo que esto es importante rescatar. Creo que es importante rescatar. Estas Fuerzas Armadas, a diferencia de lo que ha pasado en otras partes de América Latina, no se han visto involucrados, por lo menos en los últimos años, en la represión, en el ataque indiscriminado, en la desaparición de civiles, no se han visto involucrados en actos que le avergüencen a la patria. Creo que en ese sentido sí hay una historia que cuenta también y que tiene que ser considerada. ¿Usted cree que el malestar que existe o que existía hasta hace poco con las declaraciones del anterior alto mando, ya se eliminó con la nueva cúpula o eso sigue ahí todavía atrás, malestar pendiente? Mire, estas son tensiones que existen, y estas tensiones que existen en las que creo yo que el anterior alto mando actuó de manera inadecuada. Y no era la única vez, no fue únicamente a propósito de un tema administrativo, porque este es un tema administrativo en el que además, y esto vale señalar, en el que además todos los actores públicos, que podían tener intereses diferentes, todos esos actores decidieron consultarle al procurador. Por lo tanto, si todos deciden consultarle al procurador, luego ese pronunciamiento del procurador tiene que ser acatado por todos aquellos que le consultan, porque son actores públicos. Pero no es la única vez. También el alto mando fue a un juicio, y yo creo que esto quizá es tanto o más grave que el haberse pronunciado sobre un tema administrativo. El juicio de lesa humanidad. Fueron a un juicio en el que se juzgaba, en el que se buscaba sancionar y juzgar delitos de lesa humanidad. Y en ese juicio se presentó el alto mando, se presentó además con uniformes, porque a ningún ciudadano se le puede impedir que vaya a un juicio, pero no si va con los uniformes y señalando que su presencia obedecía a un acto institucional. Me parece que ahí es cuando efectivamente se rompen esos límites que están establecidos por la propia Constitución. Y en función de ese principio de igualdad, no puede haber un estamento, no puede haber un ciudadano que se sienta por encima de ese orden constitucional y por lo tanto violente ese principio de igualdad, más cuando las Fuerzas Armadas tienen el monopolio de las armas, el monopolio de la fuerza. Y ese es un monopolio único, porque es el único estamento que puede poseer efectivamente las armas. De tal manera que me parece que hay que mirar esto desde la perspectiva constitucional, y desde la perspectiva constitucional señalo que no cabe hablar de confrontación, no cabe hablar de enfrentamiento, tienen que estar sometidos, y precisamente por no estar sometidos al poder civil como manda la Constitución, creo yo que desembocó en finalmente el cambio de la cúpula militar. La presencia de la cúpula de las Fuerzas Armadas en el juicio por lesa humanidad que se sigue en la Corte Nacional de Justicia solo fue uno de los choques, en realidad, que se han dado entre uniformados y el poder civil.
En este momento vamos a hacer una pausa y volvemos luego de un instante para seguir conversando sobre este importante tema. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. La radio distinta. La radio Democracia. 920. La radio de la gente. Siente el romance. Siente los amores. Siente. Democracia. 920 AM. Una estación insuperable. Democracia. 920 AM. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Todas las noticias en una misma estación. La intervención militar. El vicepresidente boliviano. Radio Democracia. Radio Democracia, 24 horas, solo noticias, en vivo. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Volvemos con el tema del choque entre militares y las fuerzas políticas, gobierno, políticos, en fin. Le quiero preguntar al coronel Luis Hernández, si no ha sido nocivo para las Fuerzas Armadas meterse en temas tan complejos como la administración de Petroecuador, de temas petroleros, de hacerse responsable de contratos millonarios, como ha ocurrido, por ejemplo, con la construcción de la estación de gas de Monteverde por medio de la Marina, lo que a su vez también ha terminado en problemas hasta judiciales para quienes estuvieron al frente de esa administración. Las Fuerzas Armadas deben concentrarse estrictamente en su papel y no meterse en este tipo de negocios, coronel. Y en las Fuerzas Armadas es un elemento que tiene una gran preparación en diferentes aspectos. Y puede haber un momento en que el Estado como tal necesita esa capacidad porque no hay en otros lugares. Necesita esa estructura muchas veces geográfica, porque está en lugares donde no se encuentran otras instituciones. Necesita la capacidad en cuanto a organización. Entonces es un tema que no se puede dejar de mencionarlo y no se puede pensar que no va a suceder. El cómo lo hagan y cómo sea la estructura que les permita que ejecuten su misión ya es otro tema. Particularmente yo pienso que mientras más lejos las Fuerzas Armadas estén de este tipo de acciones, mucho mejor. Esto no quiere decir que sea un asunto a rajatabla. Yo, por ejemplo, creo que las Fuerzas Armadas tienen toda la capacidad, y es inclusive afín esta capacidad, a la protección del medio ambiente. Porque las Fuerzas Armadas, por misión, tienen que controlar un territorio. Y qué mejor si ese territorio es un parque nacional ahora que no estamos inmersos en un conflicto externo. Entonces, el territorio, por ejemplo, en la provincia del Napo, en la provincia de Pastaza, etcétera, hay un parque nacional X. ¿Qué le cuesta al comandante del sector, que tiene helicópteros, hacer mensualmente un vuelo de reconocimiento para ver si no hay invasión de colonos, si no hay invasión de gente que está haciendo minería ilegal? Entonces yo creo que esa es una función afín. Un poco ahora, afín. Claro. Temas petroleros. Yo creo que, no conozco en detalle, pero cuando recién inició el gobierno, lógicamente usó este instrumento porque pensó que era lo que más rápidamente le podía sacar adelante en sus objetivos. Lógicamente el tiempo demostró que tal vez no fue la decisión más adecuada.
Pero yo creo que partió, vuelvo a mi forma de ser, yo soy propositivo, creo que partió del hecho desesperado de lograr rápidamente que ese recurso pueda ser utilizado. Y lo mejor es organizar un instrumento o tener el instrumento que más a la mano está y que mejor capacitado está en esas circunstancias. ¿No será más bien, coronel, que el gobierno utiliza esto como una herramienta para tratar de conquistar a las Fuerzas Armadas? Para tratar de tenerlas de su lado, entonces les da asignaciones para que estén primero, claro, trabajando, por supuesto, en una tarea bastante importante para el país, como es la producción petrolera, pero a la vez también les da recursos que son importantes también dentro del presupuesto del Estado. ¿No es para tenerlas de su lado? Yo creo que eso es lo que se piensa que puede haber sido la razón, pero yo, por la experiencia que tengo, cuando, por ejemplo, estamos en una unidad militar y tenemos un coronel con su unidad que está dedicada a tareas, como por ejemplo encargarse de manejar una empresa de cemento, vamos a suponer. Y tenemos el otro coronel con otra unidad encargada de patrullar la frontera, más bien crea divisiones. Porque dice, ¿cómo puede ser posible que yo soy un coronel con mi batallón y estoy en la frontera y el otro coronel está con su batallón administrando una fábrica de cemento? Entonces yo creo que más bien crea el otro efecto. Yo creo que fue una necesidad, y la necesidad querían atender lo más rápidamente posible y se echó rápidamente mano a las Fuerzas Armadas, como ya se había hecho en anteriores gobiernos. O sea, no era la primera vez. Acuérdese en lo que terminó todo esto, en una insubordinación en la base San Eduardo en Guayaquil, de la Marina. El almirante Homero Orellano habló de que había una división interna por negocios petroleros y también costó la baja a algunos oficiales de la Marina por ese problema derivado de negocios petroleros, dicho por el mismo almirante Arellano. Por eso le pregunto lo mismo, asambleísta, que el gobierno en su momento, cuando estaba de a buenas, acudió en efecto a las Fuerzas Armadas a pedir ayuda, como ha dicho el coronel Hernández. A ver, yo vuelvo, insistiré durante todo el programa, no puede haber militares que estén de a malas, otros que estén de a buenas. Yo creo que aquí hay que distinguir lo que cada uno en su libre albedrío puede pensar con lo que institucionalmente representa para el país las Fuerzas Armadas. Yo creo que atrás de esto hay una discusión importantísima, Marlon, si me permites, y es que la sociedad, y esto le corresponde a la sociedad, al Estado, pero sobre todo a la sociedad, democráticamente tiene que discutir cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en este momento de la patria. Yo creo que esa es una discusión que tiene que hacerse como sociedad, que el Ecuador tiene que plantearse qué es lo que ahora las Fuerzas Armadas deben realizar. Me parece que esto es importante. Luis ha dicho, y yo coincido con él, la preparación de los militares ecuatorianos es una preparación en todo sentido del más alto nivel, en el sentido militar, en el sentido deportivo. ¿Sí? Generalmente militares ecuatorianos siempre tienen logros importantes, por ejemplo, en lo que son olimpiadas de cadetes, olimpiadas con otras fuerzas, de tal manera que hay una preparación, pero también los militares ecuatorianos ahora, a más de sus grados, y estos grados implican estudios, también son profesionales en distintas áreas. Por lo tanto, es un contingente con el que cuenta la patria. Y si con ese contingente cuenta la patria, y en un momento determinado se requiere de ese contingente, creo yo que es importante que el país pueda beneficiarse de la formación, de la preparación que han tenido estas personas, hombres y mujeres ahora, pero adicionalmente de personas que también tienen un régimen diferente al que podemos tener los civiles. Los civiles tenemos un determinado número de horas que estamos trabajando. En cambio, por su misma formación, los militares, los policías también, en esto hay que señalar, están mucho más entregados, digamos, obligados incluso a un servicio a veces sin horas. Entonces, diría yo, si este contingente tiene el país, hay componentes de las Fuerzas Armadas con un altísimo grado de preparación, tiene que discutirse ahora qué es lo que va a hacer las Fuerzas Armadas en este momento. El gobierno ya comenzó ese debate, Virgilio, por eso se propuso un proyecto en el que se los mandaba incluso de guardabosques, de servicio aduanero, que fue rechazado y finalmente fue archivada esa propuesta. Hay una propuesta,
Pero yo creo que esto no es lo de fondo. Lo de fondo, porque esto era voluntario para aquellas personas que más bien deseen salir de la institución militar, y obviamente si salen de la institución militar pueden realizar otras tareas que en este momento no las realizan. Pero me parece que aquí hay un elemento de fondo. Y el elemento de fondo es ahora que estamos en el siglo XXI, ahora en el año 2016, en el próximo periodo, ¿qué es lo que deben hacer las Fuerzas Armadas? Cuando algunos de los que eran los objetivos fundamentales, por ejemplo, han desaparecido. No hay ya esta amenaza potencial que podíamos tener de nuestros enemigos, pero sí hay lo que es la amenaza del crimen organizado transnacional, por ejemplo. Hay que pensar cómo es esta relación cívico-militar. Hay que pensar y profundizar en esta colaboración, en la seguridad integral. Yo creo que tiene que haber una discusión democrática de la sociedad ecuatoriana de cuál es el rol, de cuáles son los papeles que las Fuerzas Armadas deben tener en este momento del país y con las circunstancias que en este momento vive. Yo creo que el país está de acuerdo en que las Fuerzas Armadas ayuden en el combate al crimen organizado. Pienso que ese debate ya se lo ha hecho en cierta forma y no hay ninguna oposición al respecto. Hubo rechazo, sí, a lo otro, a lo de los guardabosques, bomberos y todo lo demás. Pero en cuanto al crimen organizado, el propio gobierno no le ha dado las herramientas a Fuerzas Armadas. Mire que han pasado 9 años y todavía no tenemos radares. 9 años de este gobierno y todavía no funcionan radares. Primero por la compra fallida a China y ahora por una sincronización eterna que no termina de poner a funcionar los radares. Entonces, ¿cómo ayudan las Fuerzas Armadas cuando no le dan las herramientas básicas, Virgilio? A ver, me parece que en esto hay elementos sí que tienen que irse resolviendo de carácter tecnológico. Cada vez más el control ya no es un control solo sobre el territorio, es un control que tiene que ser apoyado por la tecnología. Sin duda hay estas deficiencias, pero no olvidemos también que este gobierno es el gobierno que más ha realizado también por las Fuerzas Armadas y por los militares. Aquí, en estos años, hemos tenido una repotenciación en general de lo que es, por ejemplo, el armamento en Fuerzas Armadas. Hemos tenido atención a lo que son los militares de la patria, a lo que son la fuerza pública en general de la patria. De tal forma que creo yo que este es un compromiso que debe hacer no solo el gobierno de turno, sino la sociedad para seguirle dotando a las Fuerzas Armadas, a la fuerza pública, que puedan cumplir mejor su labor. Pero subyace esta discusión de cuál es el nuevo rol de las Fuerzas Armadas. Uno puede ser en torno al tema de seguridad, efectivamente allá se han venido cumpliendo tareas, pero hay que pensar también qué otras cosas puede hacer Fuerzas Armadas. Ahí existen cuerpos especializados, el cuerpo de ingenieros, por ejemplo. El cuerpo de ingenieros se construyó, se estableció con una lógica, pero ahora no es la lógica de la guerra, es cómo construir en tiempos de paz. ¿Cuál debe ser la función ahí? Me parece que esta es una discusión que va más allá solo de ubicar una tarea de la seguridad. Creo que hay que pensar en democracia cuál es el nuevo rol que en este momento deben tener las Fuerzas Armadas. ¿Y usted añade a eso el control interno de la seguridad, como finalmente se aprobó en la enmienda constitucional? Bueno, porque eso va a traer en cambio la intervención de militares en hechos como las manifestaciones contra el régimen. A ver, pero yo creo que aquí no estamos leyendo a profundidad lo que dice la Constitución. Primero, en este momento, y ya he señalado yo, el poder militar siempre debe estar subordinado al poder civil. Pero el poder civil y el poder militar debe estar subordinado a la Constitución. Por lo tanto, aquí no hay personas que actúen irresponsablemente. Aquí todos, absolutamente todos, la fuerza pública, Fuerzas Armadas, la policía, responden, ¿sí?, si es que hay transgresiones a la Constitución, si hay transgresiones a lo que establece la ley, de tal manera que no hay sujeto que esté que no tenga responsabilidad por sus actos, ¿no? Me parece que hay normas y sobre todo elementos muy claros de en qué consiste esta colaboración para la seguridad integral. Me parece que también es importante que podamos mirar qué es esto de la seguridad integral, una seguridad en el territorio, una seguridad en el espacio, pero también una seguridad que tiene que ver con las mejores condiciones de cada uno de los ciudadanos. Y entonces esto puede tener muchas aristas. ¿Y si hay excesos como ocurrió en Saraguro el año pasado? A ver, todos estos, le vuelvo a señalar, hay que mirar, yo creo que de forma integral lo que está pasando. Y no podemos desconocer que en estos años, más allá de estos elementos que han sido aislados, más bien lo que hemos tenido es que ha bajado
la beligerancia social. Son años en los que se han presentado hechos, estos hechos han sido puntuales, pero de ninguna manera se repite lo que vivíamos en años anteriores, de una discriminación indiscriminada e incluso, lamentablemente, años en el propio marco democrático en los que existió una política de Estado, y esa política de Estado era una política atentatoria a los derechos humanos. Yo creo que más allá de estos casos aislados, que han sido siempre también analizados, investigados y determinados responsabilidades, ¿sí? Más allá de esto, yo creo que en estos años más bien lo que se ha podido es que en el marco de la democracia se puedan discutir, se puedan establecer criterios diferentes, puede existir incluso un elemento que yo creo que deberíamos los ecuatorianos empezar a recuperar. La política ecuatoriana es una política que se caracteriza por la beligerancia verbal, pero, y no solo ahora, no solo en estos 9 años, la política ecuatoriana históricamente ha estado caracterizada por la beligerancia verbal, pero esta beligerancia verbal que existe en el debate, en la confrontación, quizá ha impedido que lleguemos a lo que ha pasado en otros lados, de que la beligerancia ya no es verbal, que la beligerancia empieza a ser física, y hemos tenido casos en los cuales, por ejemplo, Fuerzas Armadas como tal, o la fuerza pública, se han visto involucrados en la desaparición física de los contradictores, en la desaparición física de los opositores. Yo creo que aquí esto no han sido límites a los que el Ecuador ventajosamente no ha llegado, y creo yo que espero que no llegue, que nunca lleguemos a esos momentos en los que entre ecuatorianos debamos enfrentarnos. De tal manera... Es decir, ventajosamente tenemos Sabatinas, porque ahí se desfoga esta beligerancia verbal de la que usted habla. No solo, si usted ve lo que han sido, por ejemplo, los debates parlamentarios. ¿Sí? Más o menos nomás, Virgilio. No. Más o menos. Más bien yo diría que ahora, en los debates parlamentarios... Incluso han apagado los micrófonos de opositores que querían debatir. No, mira... A eso se ha llegado en esta asamblea, Virgilio. Le aseguro que estos son casos absolutamente excepcionales, cuando seguramente se presentan intervenciones que están fuera del orden que se está discutiendo. Esto no es, y ustedes le puedo invitar a que pueda conversar en general con los sectores de la oposición, y usted va a ver que si ese debate se hace en el marco de los puntos que está discutiendo, jamás se llega a callar la voz de los opositores. Yo no creo que esto sea así. Me parece que en general en la política ecuatoriana siempre ha existido un nivel de beligerancia verbal. Le digo, esta beligerancia verbal creo que es positiva porque ha permitido de alguna forma que no lleguemos a extremos en los que se ha llegado en otros países. Y en ese marco creo yo que es importante que se pueda discutir cuáles son el papel, los roles que deben tener las Fuerzas Armadas, pensando en el tema de seguridad integral. En buena hora entonces que nos decimos de todo, coronel, porque eso ha evitado que haya desaparecido y ese tipo de cosas. En todo caso, yo le quiero plantear una cosa: la politización de las Fuerzas Armadas. El gobierno ha intentado tal vez politizar en alguna forma las Fuerzas Armadas para su beneficio. Y le voy a mencionar 2 casos puntuales. Uno se dio con el jefe de la misión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en Cuba, que dio un mensaje bastante revolucionario, castrista, reconociendo a su comandante en jefe, Fidel Castro, dicho en palabras que nosotros publicamos. Y otro, el jefe de la Guardia Presidencial, en un ascenso reciente que hubo en Palacio de Carondelet, donde también echó flores a la Revolución Ciudadana y también habló un poco mal de la prensa que no reconoce los logros del gobierno. 2 oficiales de alto rango, en este caso un mayor y un teniente coronel, que se pronunciaron públicamente, también tal vez rebasando sus funciones, pero ellos no recibieron sanción alguna, por supuesto. ¿Ha habido estos intentos? ¿Ha habido éxito en estos intentos del gobierno, coronel? Bueno, ya son 9 años, y si es que realmente hubo una política encaminada a eso, se ve que no funcionó, si es que hubo. Yo no, de la relación que he tenido con gente activa, no he realmente tenido la oportunidad de conocer que ha habido una idea de adoctrinamiento a las Fuerzas Armadas, como hubo en Venezuela. Yo estuve en Venezuela en el año, no hace mucho tiempo, hace unos 16 meses, y había una ceremonia militar en la cual el comandante de la Fuerza Aérea le daba parte a lo que se hace aquí en el Campo de Marte, al presidente Maduro. Y el primer saludo era el ejército socialista con la revolución antiimperialista,
y los cañones están listos para atacar a los enemigos de la revolución. ¿Y usted estuvo ahí? No, yo vi en la televisión. Vio en la televisión. Vi en la televisión. Y me sorprendí porque aquí yo he escuchado de la prensa, pero yo lo escuché, lo vi. Era como estar viendo en la televisión. Eso no ha pasado en el Ecuador. Y en buena hora, Henry. Por supuesto, porque ahí ya dejaríamos de tener una fuerza armada del Estado obediente y ya sería un partido político. Y estaríamos totalmente en otro escenario. A lo mejor no estaríamos en este escenario que habla Virgilio, de un escenario de paz con sus problemas, por supuesto. Entonces yo creo que no, las Fuerzas Armadas no han avanzado en esa dirección. Y estos dos casos son aislados y los oficiales tarde o temprano tendrán que rendir cuentas por eso. ¿Será por eso que hay falta de confianza y se habló incluso de la creación de una guardia civil presidencial, armado obviamente, para que cuide al presidente de la República? Tal vez no se confía incluso en las Fuerzas Armadas por eso. Bueno, yo creo que allí está uno de los problemas de la falta de diálogo civil-militar. Sí, Virgilio con mucha razón dice que el diálogo es importante hasta para evitar que se pase a acciones de hecho. Mucho más es importante el diálogo entre un elemento armado y un elemento civil, mucho más importante. Es por eso que no hay que en ningún momento detener ese diálogo o entorpecer o poner trabas. Mire, los Estados Unidos pasaron en el año 83 una reforma la más grande después de la guerra civil. Y había ciertos problemas especialmente de presupuesto, ciertos problemas de puntos de vista diferentes entre los comandantes de fuerza. Y en la ley está que si los comandantes de fuerza no se ponen de acuerdo, el comandante de fuerza que está en desacuerdo tiene autorización de pasar directamente a hablar con el presidente, para justamente evitar que se represe un malestar con la gente que está con las armas. Un malestar de gente que está con las armas es muy diferente a un malestar de gente que no tiene armas, pero es obvio. Claro. Es por eso que el diálogo civil-militar es fundamental y se evita un sinnúmero de problemas. Coronel, ¿y no está fallando el canal de ese diálogo, que en este caso para el gobierno es el ministro de Defensa? Tal vez el gobierno no se ha equivocado en el nombramiento de sus ministros de Defensa. El último, Corcho Cordero, que fue justamente con el que reventó el tema del ISFA. Bueno, si nosotros consideramos que han pasado 9 años de gobierno, quiere decir que el diálogo sí ha existido. Por ejemplo, yo pienso que cuando estuvo el ministro Ponce, fue una relación muy buena con los militares. Mire cómo él no resolvió, pero cómo atendió el problema que hubo con la policía. ¿Con quién? Con los militares. Él no lo hizo solo, era una persona sin armas, pero lo hizo con los militares. Había el diálogo civil-militar y sacó adelante un problema y una solución. Entonces, en los siguientes años, lógicamente, han tenido, los estilos son diferentes. Y ahora vemos que los estilos últimos, por ejemplo, con el arquitecto Cordero, nosotros no sabemos las interioridades, pero él siempre ha tenido una relación buena con las Fuerzas Armadas, que después no conocemos las interioridades. Yo creo que en cambio con el ministro Patiño también es una persona que conoce del diálogo, dialoga, se ha podido observar. Una acción es, por ejemplo, el accidente que hubo en Pastaza, inmediatamente estuvo presente. Todo eso les acerca a los militares al poder político y facilita el diálogo. Cómo después se desarrollan los acontecimientos, eso ya el tiempo nos dirá. Pero también el ex canciller, ahora ministro Patiño, también tiene un estilo confrontador. Eso no hay que dejar de lado. Pese a que era diplomático y el jefe de la diplomacia ecuatoriana, Patiño no escapaba a ninguna confrontación. Y eso no sé qué tan conveniente sea en esta situación. Bueno, yo soy de las personas que hay que esperar resultados primeramente. Por ejemplo, todo el mundo decía del ministro Ponce que era un enemigo de las Fuerzas Armadas, que había escrito contra las Fuerzas Armadas, y mire cómo salió apreciado por todos en las Fuerzas Armadas y logró un muy buen diálogo civil-militar. Entonces a las personas hay que conocerles por sus actos en diferentes escenarios. Y por los resultados. Y por los resultados, por supuesto. Creo que hacemos un corte. ¿Sí? Vamos al corte. Ya seguimos. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Son las 3:45. Siente el romance, siente los amores, siente Democracia 920 AM. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos.
Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Democracia, la noticia libre. Un poder musical. Un poder de palabras. La radio distinta. La radio Democracia. La radio Democracia. 920. La radio de la gente. Democracia, tu radio. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Gracias por su atención a este primer programa de Focus en Democracia, y estamos hablando de las relaciones actuales entre Fuerzas Armadas y el gobierno. Tenemos invitados al coronel Luis Hernández y también al asambleísta Virgilio Hernández, a quienes reiteramos nuestro agradecimiento por estar aquí. Entramos en el último bloque y un tema fundamental que tenía en carpeta era justamente la equidad. Un discurso que nuevamente sale a la luz por parte del presidente de la República y el gobierno, con la firma de 2 decretos en los que establece, por ejemplo, que los oficiales y personal de tropa compartirán espacios, comedores, baños, salas de eventos, todo eso. Con el propósito, dice el presidente, obviamente, de eliminar las inequidades existentes en Fuerzas Armadas. La pregunta que le hago a Virgilio es, el presidente se acordó de estas inequidades a los 9 años de su gobierno y antes no existían. ¿Qué pasó? No es un tema que el presidente lo ponga en la discusión ahora. Además, yo quiero discutir sobre 2 elementos respecto de esto. Primero, es cierto que las Fuerzas Armadas son una institución jerarquizada, pero decir que es la única institución jerarquizada que existe en la sociedad contemporánea sería un absurdo. Las jerarquías existen también en las instituciones públicas civiles, las jerarquías existen en cualquier empresa privada, las jerarquías existen en varios órdenes de la vida, de tal manera que siendo una de las características la jerarquización en las Fuerzas Armadas, no es la única institución que tiene estas jerarquías. Segundo, me parece importante que no se puede establecer una contraposición entre la jerarquía y también mayores niveles de igualdad. No existe, creo yo, y menos en el campo militar se puede poner esto en contradicción. De hecho, y seguramente yo tuve la oportunidad de compartir con Luis, tuve la oportunidad de compartir con el general Moncayo durante varios años en la misma comisión, y podía conocer los relatos. El momento de un escenario de guerra, no hay diferencia. Cuando hay comandantes operativos, los comandantes operativos están siguiendo la misma suerte de quienes están precisamente en el teatro de operaciones. De tal manera que ahí hay unas jerarquías, se mantienen estrictamente esas jerarquías, pero todos están en condiciones de igualdad frente a lo que es el desenvolvimiento de la guerra o el desenvolvimiento de un teatro de operaciones. De tal forma que creo yo que exacerbar esta contradicción entre lo que puede ser la jerarquía y lo que puede ser también condiciones de mayor igualdad no me parece adecuado. Pero el decreto exacerba, Virgilio, trata de exacerbar justamente esas diferencias, porque en el momento actual, firmar un decreto con esas características va a causar cierto malestar entre oficiales y tropa, o no lo sé, que esté causando. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Mire, creo que hay un elemento también importante que uno tiene que reflexionar en este caso desde la teoría, y es cómo las modificaciones que uno puede hacer a nivel del régimen jurídico
ayuda a que se modifiquen las culturas institucionales, desde luego. Las modificaciones del régimen jurídico ayudan a que se permeen ciertos comportamientos en la sociedad. Voy a poner ejemplos desde lo más amplio para poder concretar en tu pregunta. Sudáfrica. En Sudáfrica no es que en 1994 desaparece el racismo, pero que se elimine el régimen de apartheid ayuda a que sea una sociedad que puede reconocerse mejor. La constitución, ni siquiera del 2008, la de 1998 en el Ecuador, que establece que el Ecuador es un país pluricultural, no es que desaparece el racismo, ni con la del 2008 que establece la plurinacionalidad, pero ¿qué es lo que hace? Permite que los ecuatorianos podamos ver que esto que nosotros llamamos nacionalidad ecuatoriana está a su vez conformada por múltiples nacionalidades. Lo mismo, el establecimiento de reglas que ayudan a una mayor equidad, de ninguna manera tiene por qué romper con la jerarquía, ayuda a que podamos mirar que en una institución jerarquizada puede existir condiciones de respeto, condiciones de igualdad. A mí me pareció importante que la primera reacción frente a eso es precisamente el ministro Patiño recorriendo con el comandante general los recintos militares y todos departiendo con un almuerzo con quienes estaban precisamente en esa base militar. Y incluso se había sentado en la mesa a quienes destacaban en esta base militar. Esto es una muestra clara de que la jerarquía no tiene por qué estar reñida con igualdad. A ninguno de las personas, de los no oficiales, sino de los militares de tropa que acompañaban al comandante general, se le va a ocurrir ni faltarle el respeto, ni pasar por encima de la jerarquía del comandante general porque comparten la mesa. Entonces, creo yo que esto es precisamente no entender lo que en este momento tiene que ver con esta relación civil-militar, con el diálogo civil-militar, y exacerbar y querer poner en contradicción lo que es el tema jerárquico con lo que es el tema de la igualdad. Me parece que no son elementos que son contradictorios, todo lo contrario, se complementan y refuerzan el sentido de unidad y disciplina que debe tener las Fuerzas Armadas. Usted, Vigilio, ha dicho una verdad. Las Fuerzas Armadas no son las únicas instituciones, no es la única institución jerarquizada, y menos dentro de la administración pública. Así es. Pero por eso mismo suena a dedicatoria este decreto. ¿Por qué no se hace algo similar en oficinas como la Presidencia de la República? Se leía en ministerios. Hace 2 días o 3 días nomás, la semana pasada más bien, se casó en Carondelet el alcalde de Esmeraldas de Alianza País, Lenin Lara, y mucha gente se preguntaba en redes sociales, ¿por qué yo no me puedo casar ahí? Si estamos hablando de equidad. ¿Por qué no entonces todos bajo la misma regla? Solo Fuerzas Armadas. ¿Por qué no los ministros comparten baños, no comparten comedor? También con los empleados públicos, tipo choferes, mensajeros. ¿Por qué no, Virgilio? Pero mire, yo creo que esto más bien ahora está llegando a las Fuerzas Armadas. Porque lo que se ha hecho en estos años es precisamente ir rompiendo con esos odiosos elementos de desigualdad. Ahora, en muchas instituciones públicas que antes tenían clubes privados, clubes exclusivos, ahora prácticamente no existen. Y eso está o para el bien colectivo, para el disfrute colectivo, o a su vez para otros fines, para otros objetivos que puede tener el Estado. De tal manera que eso de ninguna forma solo se está haciendo en Fuerzas Armadas. Esto se ha venido haciendo en otras instituciones. Lo mismo en instituciones públicas. Usted me ha mencionado el caso de Carondelet. Ahora Carondelet es visitado diariamente, por cientos, por miles de turistas. Pero de la no todo el semana. mundo se puede casar ahí, Virgilio. Le aseguro. ¿Se puede casar? No se ha presentado el caso, no sabía que usted me iba a preguntar eso, pero le aseguro que si mañana hay una solicitud y que alguien desea por alguna cosa establecer esa posibilidad, le aseguro que podrá quizás hacerlo. Lo hubiese hecho yo, que imagínese que estaba buscando local, que me casé hace poco. Vea. Hubiese sido lindo de mi parte. Lo fundamental es encontrar la novia. Luego de dónde casarse, creo que es posible resolver. Segura, y le aseguro obviamente. que ahora, sí, eso es lo fundamental. Si ya encuentra la novia, lo otro creo que es accesorio. Pero le quiero hacer ver cómo antes Carondelet era prácticamente impenetrable. Y ahora uno puede ir a reuniones en Carondelet y encuentra que hay turistas. Yo estuve la semana anterior a una reunión precisamente en diálogo ejecutivo-legislativo y previo a la reunión, 2 minutos antes de que ingrese el presidente de la República, mientras nosotros departíamos ya con ministros, algunos asambleístas, pero todavía el público visitaba las instalaciones de Carondelet. Eso ayuda a desacralizar, que es lo importante en democracia también, estos símbolos que antes aparecían como impenetrables, como inaccesibles para la ciudadanía. Yo creo que esto es importante y ayuda ¿a qué? A que se vea que esta
este espacio en el que se ejerce el poder político, al mismo tiempo no está cerradas las puertas para la ciudadanía. De tal forma que yo diría, es ahora que se está haciendo en Fuerzas Armadas lo que ya se hizo en algunas instituciones civiles. Me parece que de ninguna forma, le vuelvo a decir, esto rompe con el principio de jerarquía, todo lo contrario. Creo que el superar niveles de desigualdad, de cosas que son odiosas para cualquier ser humano, no para un militar de tropa y un oficial, cualquier tema de estos que son odiosos para cualquier ser humano, lejos de romper la unidad, lejos de romper la disciplina, más bien fortalece el sentido de unidad, el sentido de jerarquía que tiene una institución como Fuerzas Armadas. Bien, Virgilio. Luis, los soldados son héroes cuando mueren, como ocurrió la semana pasada en accidentes tristes, como le ocurrió en Pastaza. Pero cuando los soldados están vivos, reciben un rancho de $1 al día, $1 por comida, $3 al día, que es casi lo mismo que reciben por alimentación los presos de las cárceles del Ecuador. ¿Es esto justo? Soldados, héroes, muertos, y la última rueda del coche en vida. Volviendo al tema de la equidad que decía Virgilio, en Fuerzas Armadas siempre ha habido la preocupación, siempre, de que se eliminen justamente esos tratos odiosos que disminuyen el liderazgo de un comandante. Un comandante tiene que liderar con el ejemplo, y un comandante que practique la inequidad no es un líder. Y está demostrado que ese liderazgo militar nos permitió tener un éxito en el CENEPA. Entonces la inequidad siempre ha sido un tema de preocupación. A veces no ha habido los recursos. Por ejemplo... Pero en esta ocasión ha habido los recursos, Luis, para mejorar esas inequidades, que se acabaron ahora. Lo que sucede es que hay ciertos recursos que son destinados específicamente para eso. Pero a veces no hay los recursos, por ejemplo, para mayores instalaciones en las que puedan compartir todos en un solo conjunto. Porque también hay que considerar que no somos un país millonario. Yo he estado en otros ejércitos y he visto cómo realmente hay mucho dinero para las Fuerzas Armadas, porque son países también ricos. Nosotros tenemos que pedir en base a lo que tiene el Estado, no podemos pedir más allá. Lo que sí es importante es que las Fuerzas Armadas tienen que estar atendidas de acuerdo a los recursos que tiene un país. Yo también creo en el tema del rancho, es un tema que siempre ha sido un asunto que no se actualiza por diferentes aspectos, porque a veces así somos los militares y así somos muchas veces. El recurso que ha habido se ha destinado, por ejemplo, a pintar un batallón, a presentarle bien, y a veces se ha destinado el recurso que muchas veces era para el rancho, una parte se ha ahorrado para destinar a que la unidad se presente bien, porque no ha habido dinero para el mantenimiento. Es el propio de un país que no tiene muchos recursos, pero yo creo que... Pero también de una mentalidad bastante egoísta, Luis. Sí, porque el rancho, porque el alimento del militar, del conscripto, yo creo que es la base de todo su trabajo. Exactamente, pero hemos privilegiado siempre la misión. Lo que pasa, yo no sé cómo se manejan ahora los presupuestos, pero antiguamente el ahorro que quedaba del rancho, que nos ahorrábamos todos, porque quedaba a veces un poco de ahorro, dando de comer bien, no quiero decir que se dejaba dar de comer, el ahorro que quedaba se lo destinaba para el mantenimiento de la unidad, porque no había una partida para mantenimiento. No había una partida. Estaban felices que así sea. No. Lo hacían de buena gana. Siempre ha habido un adecuado rancho, pero siempre podía darse mejor, por supuesto. Siempre acomodar mejor. Siempre acomodar mejor. Pero el ahorro que, por ejemplo, significaba un día en que todos no comían, por ejemplo. Un día en que la unidad estaba de vacaciones. Ese ahorro se lo pasaba a una partida que no existía, que se la creaba. Era del mantenimiento. Esos eran los ahorros que se hacían en Fuerzas Armadas. Entonces, la equidad siempre ha sido manejada, pero no ha habido los recursos suficientes. Por ejemplo, si queremos nosotros que todo el mundo coma en plato de loza, tendremos que tener grandes lavanderías de vajilla, y eso no existe. Es decir, es un mal momento por lo económico para hablar de equidad en Fuerzas Armadas, Virgilio, porque no hay plata. Se necesita también plata para este tipo de cosas. Mire, se necesita plata, y esta es otra discusión, para cumplir con todos los derechos. No es posible cumplir con todos los derechos que están en la Constitución si es que no hay dinero. Y obviamente también siempre es importante en ese marco hablar de equidad. Creo yo que estos cambios que ahora se están proponiendo para las Fuerzas Armadas más bien están llegando ahora a Fuerzas Armadas, al estamento militar. Y yo me congratulo con lo que señala Luis. Si es que eso más bien puede ayudar a fortalecer
el liderazgo de quienes tienen mando en Fuerzas Armadas. Esto es importante. Van a poder sentir mayor cercanía, mayor proximidad, pero de ninguna forma creo que esto a nadie se le va a ocurrir que va a romper la jerarquía propia de una institución como es Fuerzas Armadas. De tal manera que creo que siempre es un buen momento para hablar en términos de justicia, de igualdad, de equidad. Siempre es un momento oportuno. Creo que ahora todos tenemos en el Ecuador que pasar a un momento diferente, que es el de la corresponsabilidad. Si uno puede hacer un análisis de lo que ha pasado en la patria, podemos decir, había un momento en el que básicamente se sirvieron del Estado. Los grupos de poder siempre han tenido una actitud rentista, se servían del Estado para extraer del Estado los recursos que podían. Luego ha habido un proceso de recuperación del Estado. Yo creo que ahora lo que viene es cómo establecemos mayor corresponsabilidad, y en eso obviamente también debe estar involucrado el estamento militar. Bueno, les agradezco tanto al coronel Luis Hernández como al asambleísta Virgilio Hernández. Se nos acabó el tiempo de lo que ya me están diciendo, de manera que solo me queda agradecerles a ustedes por la atención prestada e invitarlos para un nuevo programa la próxima semana aquí en Democracia TV. Focus en Democracia. Muchas gracias.